Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación. Un gusto, un placer estar con amigos en este bloque para poder tener mejor dicho, he tenido la suerte de que se han resumido todos los estudios, se han hablado de todas las drogas, se han establecido bien los criterios, se han puesto muy claras las indicaciones, y a mí lo que quizás me queda es hablar sobre un punto específico, claro, sobre lo que es lo que se conoce o lo que se trata de definir, que yo creo que además es un concepto en evolución todavía, ¿no? No creo que sea un concepto ya definido y ya terminantemente hecho, ¿no? Me parece que es un concepto en el que vamos a expectar en los años siguientes algunas redefiniciones y algunos mejores manejos en este tipo de pacientes. Entonces vamos a hablar hoy día del empeoramiento de la falla cardíaca. Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Trabajo en la unidad de falla cardíaca del 2017, en la unidad de falla cardíaca ahí, en el Hospital Loaiza. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Miren, yo cuando yo era residente, ya hace más de 20 años, el riesgo cardiovascular del que hablábamos, o el riesgo al que le teníamos miedo, era a los eventos cardiovasculares cerebrales, digamos, ¿no? La mortalidad que pudiera conocerse por el infarto, y si teníamos que calcular el riesgo de un paciente, era el riesgo de que se muriera de un infarto o de un stroke. Ese era nuestro temor, ¿no? Y este era nuestro score de riesgo que manejábamos, ¿no? Los pacientes en muy bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo, ¿no? Llegando a un 7% de riesgo de muerte o un evento combinado al año, ¿no? Sin embargo, el real riesgo aparece en los pacientes con insuficiencia cardíaca compensada. El paciente que en teoría está asintomático, bien tratado, tiene mortalidades que pueden duplicar al riesgo que puede tener un paciente crítico, o sea, ese coronario que la arteria le está colgando, el de falla cardíaca estable tiene el doble de riesgo de morir al año. Y el paciente con falla cardíaca empeorada, ni qué decir. Entonces estamos frente a un paciente con muy alto riesgo y que no podemos y que no siempre identificamos, que está en nuestro día a día y que lo diagnosticamos, siempre lo diagnosticamos bien y lo manejamos todos los días y lo manejamos bien. Vamos a ver. Entonces, en el curso de la insuficiencia cardíaca, el paciente va a tener bajo riesgo, puede tener un riesgo residual después de que ya tú lo diagnosticaste, lo estratificaste, definiste en qué rango está, le empezaste la terapia, dijiste, bueno, excelente, tu paciente a las 2-3 semanas viene seco, con mejoría de la anija. Excelente, el paciente está con buena frecuencia cardíaca, su presión está bien, mejoró su apetito, ya puede dormir echado, ya no tiene que dormir en el sillón de la sala, ya puede atarse los cordones. En general el paciente está feliz, el paciente está acá. Pero de un momento a otro la enfermera de falla te dice, ¿sabe qué? Su paciente está en emergencia, o ha venido el paciente hinchado. Ese paciente está en worsening, está en empeoramiento de falla cardíaca. Vamos a tratar de definirlo, ¿no? ¿Qué sí es una insuficiencia cardíaca empeorada, worsening, y qué cosa no lo es, ¿no? Y acá empiezan las primeras controversias. Si es la escalada de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, definitivamente lo es. Es lo que se conocía anteriormente como la falla cardíaca descompensada. Pero para eso el paciente tiene que tener una falla cardíaca crónica preexistente. Entonces, primer punto es que no puede ser una falla aguda o de novo o recientemente diagnosticada. Ahí no estamos hablando, o ese no es el subgrupo del que queremos hablar ahora. Además, tiene que tener una necesidad de intensificar terapia, sobre todo diurética, ya sea endovenosa o oral. Esa tiene que ser una de las condiciones para definir empeoramiento. Entonces, no es la falla cardíaca de novo, no es la descompensación por una comorbilidad aguda primaria. Por ejemplo, un paciente que está en falla y que viene por una urosepsis y que definitivamente se descompensa por urosepsis, no entra dentro de esta definición. O el paciente con una anemia severa, una hematoquesia que hemos tenido la semana pasada, o un paciente que viene por un síndrome coronario agudo, y eso no entra dentro del concepto que queremos hablar hoy, que es el empeoramiento de la falla cardíaca. Y acá lo más debatido, quizás la mala adherencia al tratamiento, o el paciente mal adherido o el paciente maltratado también puede ser, ¿no? Y además
a diferencia de lo que se nos enseñaba en la universidad, que el paciente descompensado es el que ingresa a emergencia y se hospitaliza y le das diuréticos o vasodilatadores o vasopresores, este paciente también se cambia el paradigma a partir del Paradigm y del Paragon, que fueron estudios que demostraron que tiene tanto riesgo visitar la emergencia y no quedarse hospitalizado como quedarse hospitalizado, e incluso acudir a clínica de falla cardíaca ambulatoria, a la unidad de falla cardíaca, aumentando la necesidad de diuréticos orales o o requiriendo diuréticos endovenosos. Entonces, ese paciente también está en riesgo, ese paciente también está empeorado, ese paciente también eso también es un marcador de progresión de la falla cardíaca. Entonces, acá está el primer concepto. El empeoramiento de la falla cardíaca es un marcador de progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿De progresión hacia dónde? Hacia falla avanzada. Y no decimos que la primera vez, sino que son episodios repetidos que van a hacer que el paciente vaya a falla cardíaca o avanzada o que fallezca, ¿no? Y acá es la primera pregunta, ¿no? Y que nos haríamos todos, ¿no? ¿Y qué cosa es un paciente bien tratado, no? No hay un consenso sobre qué nivel de terapia se habla de terapia médica razonable o es una falla cardíaca maltratada. O sea, ¿cuánto yo tengo que darle, no? O sea, si mi paciente tolera, no tolera, si tiene las comorbilidades que decía la doctora García, de repente es renal, de repente tiene hipercalemia, de repente tiene hipotensión sintomática. ¿Y cuánto debería ser un paciente para ser bien tratado? Y hablábamos del mundo real, ¿no? Esto es 2018, países del primer mundo, pacientes, hay que poner atención en los rojitos, que bueno, yo lo veía anaranjado en la laptop, pero acá es rojo, bueno, no sé, de repente. Pero miren, ARNI, más o menos más del 80% de los pacientes con indicación de ARNI y sin contraindicación para ARNI no reciben ARNI en el primer mundo, en ICC FEBI reducida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En primer mundo, imaginémonos en nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántos pacientes que tienen indicación de ARNI no están recibiendo ARNI? IECAS, ¿no? Quizás los que tienen mejores números son los IECAS, y también los betabloqueadores, pero ese es el grupo maltratado de los pacientes. En el 2020, la Sociedad Europea de Cardiología emite un consenso sobre qué debería ser un paciente bien tratado o intentar hacerlo por lo menos. Acá todavía no estaba en el arsenal terapéutico los ISGLT2, pero es un buen intento para ver qué paciente está bien tratado y quién no. Y se divide en dos, ¿no? En los pacientes con dispositivos y los pacientes con drogas. Entonces, y te asigna puntajes, dice, ¿no? O sea, vamos a darle puntajes. Los pacientes que tienen indicación y no contraindicación para, por ejemplo, un antagonista de un beta bloqueador, si tiene 0 puntos, si es que no le estás dando, obviamente, ¿no? Si tiene, le das un punto si tiene menos del 50% de la dosis máxima para esa droga, o tiene 2 puntos si le estás dando más del 50%. Por ejemplo, ¿no? Si le estás dando 7.5 de bisoprolol, dale 2 puntos. Si no le estás dando bisoprolol, 0. Y si le estás dando 2.5 de bisoprolol, vas a tener 1 punto. Y así con el resto de drogas, con los IECAS, con los ARNI, con los antagonistas receptores mineralocorticoides. Y luego tendrás, si el paciente tiene un manejo subóptimo, si tienes menos de 3 puntos, un manejo aceptable si estás entre 3 y 5 puntos, y más de 5 puntos si el paciente tiene un manejo óptimo, ¿no? Podríamos agregar acá los ISGLT2, presencia o ausencia, ya que eso no se titulan, pero ese es un buen ejercicio si es que no tiene contraindicación. Y si el paciente, por ejemplo, viene y vemos a un paciente que está con 100 de sacubitril valsartán y tú lo ves en la consulta y está con 130/80 y está con 100 hace 3 meses, 6 meses y nadie lo progresó, nadie lo aumentó y el paciente no está hipotenso y tú dices, pero ¿por qué? O por ahí le están dando, qué sé yo, amlodipino, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, en realidad, el paciente no está bien tratado y ese paciente va a llegar a emergencia. Pero ¿ese es un worsening, es un marcador de progresión de la enfermedad o es un marcador de inercia terapéutica? ¿O es un marcador de que no está bien tratado el paciente? Entonces acá está la primera controversia. Los pacientes de worsening realmente son los que, a pesar de estar con toda la terapia y un manejo óptimo por lo menos, llegan a emergencias descompensados. ¿Qué más podemos hacer por ellos? Tienen un riesgo residual o está progresando su enfermedad y ya no responde a la cuádruple terapia óptima que le damos en FEBI reducida. Entonces, eventos que no deben ser considerados: grave falta de adherencia, enfermedad secundaria aguda o insuficiencia cardíaca de nuevo, como ya dijimos. Ahora, cuando el paciente viene y nos dice que le falta el aire o ya tiene las piernas hinchadas hasta la rodilla, ya pasaron muchos eventos antes.
y ya pudimos haber sabido qué estaba pasando con ese paciente. Ya tenía la presión yugular seguramente aumentada en los días previos, unas semanas previas. Ya tenía un NTP-proBNP trepando o una troponina ultrasensible trepando. Ya tenía, por ejemplo, lo que decían en las charlas anteriores, probablemente ya tenía líneas B en el eco pulmonar o congestión venosa en el plexus. Ya tenía probablemente un edema que al inicio no lo notó, que solamente era por unas horas antes de irse a dormir y luego al día siguiente amanecía bien y él mismo no lo notaba. Entonces, este paciente, nosotros podemos intervenir o acudir al paciente antes de que pase esto. Y eso lo planteó el estudio Champion, pero con una monitorización invasiva, ¿no? Que es un dispositivo que se pone de manera venosa para medir la presión de la arteria pulmonar de manera remota y poder intervenir antes de que ocurra la descompensación clínica, ¿no? E incluso intervenir en la conversión hemodinámica, ¿no? A diferencia de la telemonitorización no invasiva que nosotros tuvimos que practicar durante la pandemia, que era preguntarle al paciente sobre su peso, su presión, su frecuencia cardíaca de manera remota, y quizás ahí los resultados son más controversiales, ¿no? No fue tan preciso como monitorear eso. Claro, para nuestro medio, para nuestro MINSA, está un poco lejos, bastante lejos diría yo, pero de todas maneras nosotros tenemos otras herramientas para poder manejar a estos pacientes, ¿no? La idea es que hagamos un seguimiento cercano, ¿no? Bueno, entonces el algoritmo o el manejo inicial de este paciente con un evento de empeoramiento de falla cardíaca, de worsening, va a ser pues en general a los pacientes un manejo inicial depletivo, y ese manejo pues lo van a discutir probablemente excelentemente el día de mañana cuando hablen de aguda, y estoy seguro de eso, pero no es el objetivo de ahora, sino todos sabemos que hay que depletar al paciente. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es descongestionar al paciente, ¿no? Y luego establecer si es que tiene algún precipitante, ¿no? Que ya nos descartaría que estemos frente a un worsening tal cual se define en las guías, ¿no? Si por ejemplo se vino con una infección, este paciente vino con una anemia severa, con un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, no es pues ese tipo de paciente. Y luego es la gran oportunidad, como siempre decimos, de replantear nuestra terapia médica óptima en pacientes, ya sea con FEBI reducida, en la que tenemos el arsenal terapéutico, y ahora gracias a los nuevos estudios en FEBI también preservada o levemente reducida, ¿no? Y si el paciente ya tiene optimizado, como decíamos inicialmente, si el paciente ya tomaba sus 4 drogas en buena dosis y a pesar de eso entra con falla cardíaca empeorada, ya plantear considerar terapias nuevas, como nos decía la otra Cecilia, o drogas de segunda línea, ¿no? Entonces, los estudios que hay o que se han publicado sobre worsening son varios y vale la pena pues nombrarlos. Está el Pioneer, ¿no? El Pioneer es el estudio clásico de inicio precoz de sacubitril valsartán en pacientes con FEBI reducida. Está el AFIRM, que claro, la otra lo mencionaba, que es el uso de carboximaltosa de hierro en pacientes recientemente descompensados. Está el GALACT, que es uso del Mercavil, pero solamente en pacientes que tienen la FEBI muy baja, ¿no? Y que bueno, no tenemos a disposición en el Perú, por eso es que mucho no andamos en eso. 28% es el corte para iniciar esta droga, ojalá que llegue pronto. El Solois para sotaglifosina, que tampoco tenemos, que se usa solamente en diabéticos que están descompensados, disminuye rehospitalizaciones y eventos, y el Impulse es así, empaglifosina en pacientes con falla descompensada. Y lo que faltaba en la diapositiva anterior, y quizás el más importante, el Victoria, que es lo que plantearía como la quinta droga en pacientes que se descompensan en FEBI reducida, sobre todo. Entonces, el arsenal terapéutico va a ser la estabilización. Ya tenemos muy claro cuáles son los 4 pilares. Tenemos que tener claro el inicio de estos pacientes dentro de la hospitalización una vez que se ha empeorado la falla cardíaca. Si el paciente con falla empeorada, nosotros hacemos el diagnóstico de que ha estado mal tratado, tenemos que optimizarlo. Y si ha estado bien tratado, tenemos que ver qué más le podemos dar, qué más podemos hacer para que no vuelva a tener un evento de worsening. Y en los levemente reducidos o preservados, los ISGLT2 y la finerenona para pacientes con FEBI más de 40%.
¿Y cómo debemos hacerlo? Y acá uno de los estudios más importantes de los últimos años, el Strong HF, que se planteó la alternativa de que el paciente tiene que salir ya con las drogas, con las 4 drogas y por lo menos a la mitad de dosis máxima de cada una de ellas. Tiene que salir de alta así. O sea, el inicio de la droga tiene que ser intrahospitalario y lo más rápido posible. Y una vez que sale, titular rápido hacia arriba, ¿no? Como le decía, no puede un paciente estar con 24 o 26 de sacubitril/valsartán 3 o 6 meses. No puede ser eso, ¿no? No podemos llegar a ver un paciente que está tomando medio sacubitril/valsartán al día con 14,8 de presión y con disnea 3. O sea, no puede ser eso, ¿no? O sea, y mientras más rápido titules, disminuye y la curva se abre muy rápido. Entre los que se hace la titulación rápida y agresiva versus lo que se hace una titulación lenta y convencional, por decirlo así. Y bueno, ya si es que nuestro paciente ya está pues en 4 drogas y nuestro paciente ya está con terapia óptima y a pesar de eso el paciente entra con un worsening y no tiene un evento descompensante como les decía la anemia o la infección o qué sé yo, entonces sí tenemos que plantearnos la posibilidad de iniciar una o más drogas, ¿no? Por ejemplo, el vericiguat, ¿no? Que ya decíamos que es un estimulador de la guaninato ciclasa soluble y es otra vía diferente a la vía de la dextroaminoglicina aldosterona o de la neprilicina, péptidos natriuréticos, ¿no? Es más restaurar la función endotelial a partir de la producción o el aumento de la producción de óxido nítrico, ¿no? La evidencia obviamente es el Victoria Trial, reducción significativa de muerte cardiovascular de hospitalización por falla cardíaca en este tipo de pacientes que se han descompensado y que a pesar de terapia médica óptima, ¿no? En pacientes menores de 45%. Y como decía muy bien la doctora García, podemos darlo hasta 15 de tasa de filtración glomerular, o sea que es una muy buena alternativa para pacientes que además no están siendo tratados porque, por ejemplo, no tienen contraindicación para ARNI o no pueden estar tomando antagonistas receptores mineralocorticoides porque tienen pues 16 de tasa de filtración y están con el potasio en 5, pues entonces es una muy buena alternativa, ¿no? Otras opciones terapéuticas, pero que no vamos a ahondar mucho, es la sotaglifosina, no la tenemos para diabetes, pero solamente para diabetes en cualquier rango de la fracción de eyección y reduce 33% de muerte del punto compuesto de muerte y hospitalización en pacientes que han sido recientemente descompensados. Y el omecamtiv mecarbil, que es el Galactib, en perfil de activador de miocina cardíaca y considerarlo en falla cardíaca reducida severa, FEBI menos de 28, que se ha descompensado también. O sea que a pesar de que esté con todas las drogas y tiene sobre todo FEBI muy baja, tenemos la opción, bueno, esperar en un futuro cercano, de poder usar esta droga, ¿no? Bueno, lo mismo que les decía. Entonces, en los pacientes con ICC con FEBI reducida, ¿cuál sería el planteamiento, ¿no? Que el paciente tiene claramente la indicación de los 4 medicamentos más importantes modificadores de la enfermedad, que son los ARNI, los betabloqueadores, los antagonistas receptores mineralocorticoides y los ISGLT2, obviamente a una dosis óptima, rápidamente titulados y con titulación inicial en hospitalización, y luego aumentar vericiguat si es que es posible, y también pues es una oportunidad para ver cómo está el hierro, si es posible suplementar el hierro independientemente de la hemoglobina, ¿no? Los hematólogos no entienden mucho eso, pero bueno. Y para FEBI preservada, obviamente en los pacientes que tienen un worsen, inhibidores SGLT2 en PADAPA, y la evidencia reciente, y acá sí me paro un ratito, es el uso de sacubitril/valsartán. O sea, nosotros tenemos bien claro que el sacubitril/valsartán, FEBI menos de 40 en pacientes ambulatorios. Ahí está clarito. Desde el 2017 lo estamos usando así y tenemos muy, muy buenos resultados con esta droga. Pero lo que nos dice el Paraglide y lo último que tenemos acá es que también puede ser interesante su uso en pacientes con fracción de eyección más de 40%. ¿Hasta cuánto? 56, 60%. ¿Quién es más? Mejor. Las mujeres le va mejor. ¿Pero en qué escenario? En el escenario de que tengan una FEBI preservada y que se hayan descompensado, que hayan tenido un worsening, que hayan sido hospitalizadas. Salen de alta y se benefician del uso de sacubitril/valsartán solamente en ese espectro. Entonces, si tú tienes un paciente con FEBI 48%, estás con tu ISGLT2 y con tu finerenona y el paciente entra por un worsening,
y el paciente sale de alta, tú puedes agregarle tranquilamente ARNI y trepar como dicen las guías. ¿Cuál es tu evidencia? El Paraglide, ¿no? Y bueno, y la finerona que dijimos, ¿no? Aquí está la data del Paraglide, y luego también lo que también hablaba la doctora Oliver sobre el Paraglide y el Paragon y la disminución de la mortalidad, sobre todo en pacientes con FEBI menos de 60%, ¿no? FEBI menos de 60%, no por arriba. Bueno, ¿y cómo empezar? Bueno, es muy controversial, ¿no? Este es un editorial del 2022. Lo ideal sería iniciar, bueno, cada paciente es diferente, ¿no? Pero bueno, en general, ¿no? Podemos decir que iniciar con ISGLT2 el paciente hospitalizado, ¿no? El primero, incluso cuando el paciente todavía está, en teoría, húmedo, todavía está congestionado, todavía puedes empezarle tranquilamente SGLT2, luego puedes agregar, siempre que no tiene contraindicación, antagonista receptor aminocorticoide, y empezar a titular 1 o 2 días antes que se vaya de alta los ARNI, y a la salida del beta bloqueador cuando el paciente esté totalmente compensado, sin inmunosupresores, sin inotrópicos y seco, ¿no? Si es que quieres iniciar la titulación intrahospitalaria en un paciente que no ha recibido, que en teoría no es los pacientes con Warfarin, porque en teoría estos pacientes ya deberían haber estado recibiendo previamente. Yo creo que esta es la última. Bueno, y los mensajes claves para tener acá es la redefinición, ¿no? El worsening heart failure es una fase biológica de alto riesgo, muy alto riesgo. Es el paciente que está tomando drogas, es para preocuparse, ¿no? Yo tengo a mi paciente bien tratado, con todas sus drogas, o sea, asintomático en INHA 1, y entra descompensado, es una alarma, ¿no? Yo tengo que ver qué más tengo que hacer por ese paciente. No es solamente un evento aislado, ay, ¿qué pasó? Tomaste mucha agua. No, o sea, hay que parar las orejas y empezar a replantear el manejo de este paciente, ¿no? Y no solamente es el que se hospitaliza y el que entra a la UCI y lo intuban, o sea, es el paciente que llega a consulta de día y requiere endovenoso. O sea, ese paciente ya está en worsening, ¿no? Y la intervención debe ser claramente implementar las 4 columnas del tratamiento más terapias nuevas, sobre todo lo que podríamos ser vericiguat, y tratar las comorbilidades como el déficit de hierro, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Romper la inercia terapéutica ante el primer signo de empeoramiento de la falla cardíaca es una obligación de todos los que manejamos falla en este paciente. Bueno, eso sería todo.